para el primer parcial hay que ir preparándonos, ya, por cuanto ya hemos avanzado los circuitos resistivos y divisores de corriente, divisores de voltaje, y lo único que falta son transformaciones estrella-triángulo, con lo cual ya estuviéramos habilitados para un parcial, ¿no? Que ya no más podría ser, pero tenemos bastantes ejercicios que hacer y consultas también. Es por esa razón que yo les había convocado para ver si tienen algunas consultas y hacemos un repaso desde el primer, del primer trabajo práctico que les había mandado. No, acá está, y habíamos resuelto ya varios problemas del primer trabajo práctico. Ahora quería saber si tienen dudas respecto a estos problemas, que acá al inicio simplemente son la aplicación de las fórmulas, de la corriente, del voltaje, que es la variación del trabajo en el tiempo. No se olviden que trabajo es energía, ¿no? Aquí el número de electrones, calculando la carga total. Habíamos hecho acá la carga, por ejemplo, el programa 5, como varios de ellos. Ingrid no está presentando pantalla. La derivada de la carga podría ser la derivada de la carga con respecto al tiempo. No se olviden esos conceptos. La derivada de la carga con respecto al tiempo es la corriente eléctrica. La derivada del trabajo, la variación del trabajo con respecto a la carga, es el voltaje. Está bien, entonces todo eso vamos a... ya hemos resuelto esos problemas, ¿no? Ahora hay un grupo de problemas, acá les estoy mostrando, del trabajo práctico 1 que ya hemos visto, que son transformaciones de unidades para trabajar en kilowatts, kiloampere, microvoltios, picojoules, ¿no? Entonces, después la aplicación de las formulitas, voltaje es igual a R por la ley de Ohm, la resistencia en función al voltaje, con la ley de Ohm, ¿no es cierto? Esta es una serie de problemas que también creo que ya hemos resuelto esta parte, y si no los resolvemos más no hay problema. Y entramos con el tema 2, al concepto de nodos, de ramas, de circuito eléctrico o mallas, que es lo mismo, ¿no es cierto? Los nodos o empalmes, para saber el número de mallas. Esto se acuerdan que hemos analizado también, ¿ya? Y que hemos diferenciado nodos con pedigrí, nodos sin pedigrí, 3 o más cablecitos. Entonces, ese es un nodo con pedigrí, es cuando llegan dos manitos o dos cablecitos a un empalme, como en este caso. Entonces ese nodo es, como yo le digo, un michinodo, un nodo simple, llaman los libros, donde no es innecesario aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Acá sí, en los nodos con pedigrí, donde miren cable, eso representa todo un nodo, ¿no? Entonces, este es un mismo nodo, ¿no es cierto? Entonces, todito esto es un solo empalme, ¿no? Entonces, como este es un solo empalme, ¿no? Todito esto así. Ya. Entonces, hablar de un nodo aquí, A, digamos, es lo mismo que acá, el nodo A. ¿No ve? O aquí también. ¿No ve? O aquí. Entonces, los libros a veces nos trampean, los autores, y nos ponen A, y sin embargo es lo mismo, ¿no? Cable, es el mismo nodo, ¿no? Todito esto. Entonces, te piden por decirte el voltaje entre A y B, ya listo. De A y B, entonces el voltaje sobre 6, pero también aquí te le pueden poner el voltaje entre A y B, ¿no? Así a ver, mejor me explicaré mejor. ¿Ya? A ver,
calculas el voltaje aquí, entre los puntos A y B, este punto A y B, aquí te ponen el punto A y aquí te ponen el punto B, y te dicen, calcula el voltaje ahí, ¿no? Mi tramposo, ¿no? Porque al final es el voltaje sobre el elemento 6, ¿sí o no? Ahí, así que te pongan. Entonces, calcular el voltaje entre los puntos A y B, te dicen. Ah, pero es el voltaje sobre este elemento del circuito, porque es cable, 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 y el punto A es lo mismo que decir aquí nomás, ¿no? Es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, ese tipo de trucos tienen los circuitos, acá estábamos viendo, todo lo que, los elementos en serie, elementos en paralelo, estos dos están en paralelo, ahora ya sabemos reducir, por lo tanto ya sabemos que es el equivalente de este, está en serie con este, ¿no es cierto? Eso, ¿no? Y todito esta bola está en paralelo con esta de aquí abajo, ¿no es cierto? Sí. Y a su vez está en paralelo con esta, ¿no? ¿Sí o no? O sea, son tres en paralelo, ¿no? Entonces, ¿qué significa paralelo? Es la misma corriente, el mismo voltaje, suma de corrientes, ¿no? ¿Qué significa serie? Es misma corriente, suma de voltajes, ¿no es cierto? En este caso, estos dos elementos nomás están en serie y así sucesivamente. Era acá, espero que hayan estado ya leyendo y tengan dudas. Después aquí, esto sí creo que no hemos podido o hemos analizado, no sé, ¿estás por ahí, Ariana? Ariana. Sí, buenas noches. Hola, Ariana. Dime, ¿estos problemas de análisis de conexión de fuentes hemos hecho? Creo que no, ¿no? No, Inge, aún no. Ya. Porque, pero hemos hecho ese análisis, ¿no ves? De cuántos circuitos, qué significa corrientes de rama, corrientes de malla. Cuidado, a ver, esta es una corriente de malla. Esta es una corriente de malla. Están en las mallas o circuitos. También aquí hay otra corriente de malla exterior, ¿no? Sí. Está bien. Aquí hay otra corriente de malla por esta malla. Miren, es una malla también. ¿No ve? Mejor, a ver, utilizaré, utilizaré, ahí están las mallas, hay otra malla más, ¿no? A ver, esta malla, ¿cómo sería? Esta malla sería esta, ¿no? Miren, esa es otra malla, que en realidad resultaría ser la malla esta azul, ¿no? Es la misma, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es la misma que el azul, ¿no? Cuidado con esos detalles, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante identificar las mallas? Porque ahí está, se puede aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que dice que en toda malla, la suma algebraica de los voltajes de los elementos que están conectados a esa malla es igual a cero. La suma algebraica, cuidado esa palabrita, que puede ser más como puede ser menos, ¿no ves? Eso es importante. Aquí también hay una malla interior, aquí hay otra malla interior, ¿no ves? ¿Sí o no? Entonces, son detalles que tienes que verificar. Muy bien. ¿A qué me iba ahora? Tenemos estas mallas. Tenemos estas corrientes de rama. Corrientes de rama. Vamos a poner con verdecito. Corrientes de rama. ¿Está bien? Las corrientes de rama, miren, aquí hay una rama. Aquí hay una rama. Hasta aquí. Esto es una rama. De aquí a aquí también hay una rama, por lo tanto hay otra corriente de rama. ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí, a ver, permítanme dibujar mejor. Porque aquí es todo un carnaval. Sí, en pequeñito. ¿Está bien? Ya. Entonces, aquí hay corrientes de malla. ¿Está bien? Una corriente, dos corrientes de malla interiores. ¿Por qué estamos haciendo interiores? Les había dicho que, porque todavía quiero enseñarles el método, ya a fin de semestre les voy a decir, bueno, ya son libres de utilizar las mallas que quieran y combinar para sacar menos ecuaciones, para sacar directamente el resultado inclusive, ¿no? Entonces,
Este es IA, ¿no ve? IA, digamos. ¿Está bien? Ya, entonces esta es la corriente I sub A. ¿Está bien? Esta es la corriente I sub B. ¿No ven? Ya. Acá, y a su vez hay corrientes de rama también. Cuidado, son dos cosas distintas, ¿no? Las corrientes de rama. Aquí hay una rama, miren, aquí hay una rama. Aquí hay una rama. Esta es una rama que une trayectorias con pedigrí, nodos 1, 2, 3. Este es un nodo con pedigrí y aquí hay otro nodo con pedigrí. No hay más. Entonces ahí están las corrientes de rama. Miren, son tres. Una aquí. ¿Qué sentido tiene? Hay que fijarse en la fuente. Del positivo de la fuente sale y por lo tanto aquí, ahí está. Mi corriente de rama. ¿Está bien? Ahora viene aquí, parece que el agua viene aquí, se divide y de esa manera voy a tener mi corriente de rama. ¿Está bien? Aquí tengo mi corriente de rama. ¿Está bien? Ya, ¿está bien? Y tengo mis tres corrientes de rama. Ahí están mis tres corrientes de rama. ¿Está bien? Entonces, aquí tengo mi corriente de rama. ¿Listo? A esta mi corriente le llamo rama I. A esta otra corriente de rama le voy a llamar I sub 1. ¿Está bien? Ya. ¿Está bien? I sub 1. Ya. Ya. A esta I sub 2, mi corriente de rama. Entonces, ¿dónde son iguales las corrientes de rama y las corrientes de malla? ¿Dónde son iguales? Pero tienes que tener cuidado con el sentido. Son en las ramas. Esta es una rama, esta es una rama y esta es una rama. En las ramas que pertenecen a un solo circuito. De nuevo, las corrientes de malla con las corrientes de rama son iguales cuando pertenecen simplemente a un solo circuito. Mira, esta rama pertenece a este circuito nada más. Esta otra rama pertenece a dos circuitos, ¿sí o no? A el I sub A y a este donde está circulando I sub B. ¿Sí o no? Entonces, esta rama pertenece a dos circuitos. Esta otra rama pertenece a un solo circuito malla. Clarito está, ¿no ves? ¿Sí o no? Forma parte. Entonces, en esas ramas, las corrientes de rama son iguales a las corrientes de malla. Mira, la I está ahí, es igual a I sub A. ¿No ven? ¿Está bien? Es igual a I sub A. Ahí está. Estas dos son igual. Porque miren, y además tiene el mismo sentido, hacia arriba. Hay que tener mucho cuidado con eso. El mismo sentido hacia arriba. Si esta hubiera sido hacia abajo, entonces sería negativo. ¿No ves, sí o no? ¿Están de acuerdo? Eso tienen que tener mucho cuidado. Aquí, I sub 3 es igual a, o I sub B, perdón, es I sub B, la verde es I sub B, es igual a I sub 2. Tienen el mismo sentido hacia abajo, ¿no ven? Entonces, ahí podemos escribir I sub A es igual a I sub, ¿no ve? I sub 3. I sub B, perdón. No, I sub B. I sub B. Aquí es I sub B, ¿no ve? I sub B, ¿no ve? I sub B es igual, I sub B es igual a I sub 2. Ya. Entonces, I sub 2, este es I sub B que pasa por aquí. Es la corriente de malla, mientras esta es la corriente de rama. Tienen el mismo sentido hacia abajo, entonces se igualan. ¿Está bien? Sí.
Este es igual a esto. ¿Está claro? Pero en las ramas que, miren como esta rama que pertenece a dos circuitos, a este circuito y a este circuito le pertenece I sub 1, ahí tienes que tener cuidado. En las ramas que pertenecen a dos circuitos tienes que tener cuidado, ¿está bien? En las ramas que pertenecen a dos circuitos tienes que tener mucho cuidado. Mira, por ejemplo, esta es una rama. Pertenece a esta malla y a esta malla. ¿Sí o no? Entonces, hay que respetar, ¿no? ¿Sí o no? Pero a su vez, aquí hay otra corriente de malla. ¿Está bien? Hay 1, 2, 3 corrientes de malla, pero de rama. Esta corriente de rama, mira, esta rama es igual a la corriente de malla. Pero aquí esta rama pertenece a dos circuitos. Mira, mira. Un circuito, a este circuito y a esto otro. Entonces esta rama pertenece a dos circuitos, a este y a este. Igual que aquí, esta rama de aquí, rama, pertenece a dos circuitos, a este y a este. Pertenece a dos. ¿Sí o no? ¿Está bien? En las ramas que pertenecen a dos circuitos tienes que tener cuidado y escribir una ecuación. A ver, la corriente de rama o corriente efectiva o corriente resultante también le dicen, la corriente de rama son las corrientes efectivas, corrientes resultantes. Es hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que I sub A, el caudal de I sub A hacia abajo, se ha impuesto con el I sub B. Miren, el I sub B es hacia arriba. ¿No ve? Ahí está girando I sub B. Entonces, I sub A, y ahí se escribe esto. ¿No ve? Y menos I sub A, menos I sub B. ¿No ve? Ahí está. ¿Está bien? Igual I sub 1A, I sub 1. ¿No ve? Miren, I sub A hacia abajo menos I sub B hacia arriba es igual a I sub 1. ¿No ve? Aquí igual, digamos, es esta corriente hacia allá, ¿ya? Entonces, esta es la que le ha vencido a la de abajo, porque la de abajo es, al pasar por esta rama, tiene sentido, ¿no ve? Esta. Y esta es en el mismo sentido. Entonces, esta corriente menos esta de malla es igual a la corriente efectiva. Entonces, hay que tener cuidado en esas ramas que pertenecen a dos circuitos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a ver las conexiones de fuentes. ¿Está bien? ¿Les parece? A ver, estas dos fuentes están bien conectadas. Acuérdense de la teoría. ¿Qué dice la teoría? En realidad es la aplicación del concepto de serie y paralelo, ¿no? ¿Qué significa serie? Misma corriente, suma de voltajes, ¿no es cierto? Pero en este caso, miren, en este caso están pues en paralelo, parece que están en paralelo, dos puntos de unión, pero también parece que están en serie. A ver. Estuvieran en paralelo si aquí tendríamos un cables así. Y ahí tú me dices están en paralelo. En este caso, no están en paralelo porque no hay un cablecito aquí y aquí. ¿Está bien? Están en serie. Ahora, voltajes en serie se pueden colocar en serie, perdón, fuentes de voltaje se pueden colocar en serie, canten. De nuevo, fuentes de voltaje se pueden conectar en serie. Sí. Se pueden.
Se pueden conectar. La linterna, por ejemplo, están en serie, ¿no? Ahora, ¿cuál es el voltaje total en este? 40 voltios. 20. ¿Cuánto es? 0. Cero. Cero. Y les he dicho bien clarito. Cabecita con cabecita, colita con colita se restan. Cabeza con cola tiene que ser. ¿Por qué les digo cabeza? Porque las pilitas han debido haber. Eso es el mejor ejemplo son las pilitas. La cabecita siempre es más. ¿No ven? ¿Se han dado cuenta? Las baterías. Y la colita es menos. O sea, si es más, están en serie, hemos dicho. Mira, más con más, están más con más, cabeza con cabeza. ¿No es sí o no? Aquí así están. Ahí. Y así cabeza con cabeza. Se restan. Cabeza con cola tiene que ser más, menos para que se sumen. ¿No ve lo que hacen las linternas? En las linternas pones así, pues no es, sí o no es bien llamativo la linterna, les cuento. Es bien llamativo, digo, es bien instructivo, mejor dicho. Sí. Ahí está. Cabecita más, ¿está bien? Con cola. Ahí se suma. Y sale 1,5. Si son de dos pilas, 1,5, 1,5, 3 voltios tienes en la linterna que enciende el LED. O a veces son 3, 1,5, 1,5, 4,5 voltios sumando. ¿Está bien? En este caso se restan porque tienen cabeza con cabeza, están conectadas, entonces más 20, 0 voltios, más menos 20. ¿No? ¿Está bien? Ahora, si quieren, hacemos la ley de voltajes. De menos a más, más el voltaje aquí. ¿No ve? De más a menos, menos el mismo voltaje, 20 igual a 0. Siempre funciona la ley del Newton-Kirchhoff. Más voltios menos voltios, 0. También funciona. ¿Está bien? Son fuentes independientes. Ahora, a ver, esto está bien conectado. ¿Está en serie o en paralelo? Serie. En serie, ¿no ve? Si hubiera habido un cable aquí y un cable aquí, están en paralelo. Pero los dos, no hay ese cable, hay que olvidarse, por lo tanto, están en serie. ¿Están bien conectadas? Sí. 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 ¿Qué significa serie? Misma corriente, ¿no ven? ¿Sí o no? Mira, la fuente es 10 amperios, esta otra es 10 amperios. Están muy bien conectadas, ¿está bien? Están en lo que concuerdan con lo que les he enseñado. ¿Qué significa serie? Misma corriente, suma de voltaje, suma de potencia. ¿Qué significa paralelo? Al revés, ¿no ven? Mismo voltaje, suma de corriente. ¿Está bien? Están bien conectados, 10, 10. A ver, estos dos están en serie. ¿Sí o no? ¿Están bien conectados? Aquí eran dos fuentes del mismo valor conectadas en serie. Aquí son dos fuentes de distinto valor conectados en serie. ¿Se podrá conectar dos fuentes en serie No. de distinto valor? En serie, ¿qué significa serie? Misma corriente. ¿Y en voltaje qué significa? Suma de voltajes. Suma de voltajes. Entonces, miren, oye, acá, ¿cuánto es el voltaje total? Esta 5. conexión está buena. Son de distinto valor. Está bien. ¿Por qué? Porque se suman los voltajes. ¿Cuánto es el voltaje aquí? Fíjense, ya les he enseñado aquí. ¿Cuánto es el voltaje 5 aquí? voltios. 5 voltios, ¿no? Mira, cabeza con cabeza, se restan. ¿Sí o no? ¿No ve? Se restan 5 voltios. ¿Está bien? Bien, vamos aquí a ver, quiero ver. ¿Está bien esta conexión? ¿Está bien esta conexión? A ver,
esos conceptos de fuentes dependientes e independientes. ¿Está bien o no está bien? Está bien. Está muy bien. ¿Por qué? Están en serie una fuente de corriente y una fuente de voltaje independientes. ¿Qué quiere decir independiente? Que le vale el valor de corriente a esta y a este le vale, así por decir en esa expresión, le vale el valor de voltaje de la fuente independiente. Este es independiente. Está bien conectado. ¿Está bien? En serie. Además no sabemos, por ahí aquí el voltaje es 0. 10 más 0 tal vez podría ser, ¿no? Ya. Aquí. ¿Está bien conectado o no está bien conectado? Este está bien conectado. Es una fuente de No. voltaje. A ver, fíjense. Las fuentes están en serie, ¿no? Las dos. Inicialmente están en serie. ¿Está bien? A ver, analizaremos. Esta es una independiente y esta es dependiente. Depende del voltaje B sub A. ¿Dónde está el voltaje B sub A? No sabemos. ¿Dónde diablos estará? Aquí en este caso no hay B sub A. Podríamos decir es 0. Entonces el voltaje aquí es 0. Aún siendo 0 o de distinto valor este valor, ¿están bien conectados? Sí, porque serie, ¿qué significa serie? Suma de voltajes. No dice suma igual de voltajes, no dice eso. A ver, de nuevo, serie, ¿qué significa? Suma de voltajes. ¿Está bien? No dice suma de voltajes iguales, no dice. Suma de voltajes igual, no dice. ¿Sí o no? Dice suma de voltajes. Este voltaje más este voltaje, si es 0, igual. Si no es 0, distinto de 0 está igual. Se van a restar siempre este voltaje con este, porque mira, cabeza con cabeza. Entonces, por lo tanto, estos dos voltajes se restan. Primero, y segundo, pues no sabemos aquí qué valor de B sub A hay. No sabemos. Es una fuente, ¿no? Y no tiene valor por lo menos eso. Ahora vamos aquí, ¿qué? ¿Está bien o no está bien? ¿Qué están conectados? En serie. Está bien en serie. ¿Qué significa serie? Misma corriente, suma de voltajes. Este voltaje más este voltaje es igual al voltaje aquí, digamos, en la entrada. Este voltaje más este voltaje. Este voltaje no conocemos. Y además este es dependiente de B sub A. ¿Dónde está B sub A? No sé, no hay. Puede ser 0. Pero también es, acá está, el voltaje de acá, de este circuito, es 10 voltios. ¿No ve? ¿Está bien? Es independiente. O sea que esta corriente puede ser 0, 10.000, 1.000.000 de amperios. A este le vale. ¿Por qué le vale? Porque o sea, le vale porque, fíjense, 10 voltios puede ser 0 voltios, 50 voltios puede ser. ¿Está bien? A ver, ¿están bien conectados? Sí. ¿Este es fuente independiente? Sí. ¿Cualquier valor de corriente puede pasar? Sí, cualquiera. 0 también. ¿Sí o no? Porque es independiente. Están bien conectados. Estos dos están bien conectados. Es serie. ¿Qué significa serie? Misma corriente. 2 amperios y este es dependiente de una corriente I sub A.
¿En qué caso nomás es válido esta conexión en serie? Cuando esta fuente tenga 2 amperios. Cuando esta fuente tenga 2 amperios cabalito, entonces sí puede haber inclusive y se van a restar, ¿no? Porque mira, sus cabecitas están chocando. Pero acá no sabemos si su A puede ser 0, ¿sí o no? Y, aquí está I sub A, perdón. Entonces I sub A es esta, la corriente que pasa por esta. ¿No? Entonces, si es I sub A la corriente, entonces acá 2 amperios, 3 por 2, 6. Miren, si este es I sub A y la corriente es 2 amperios, entonces esto va a ser 3 por I sub A. ¿Cómo es? ¿No ven? I sub A es 2 amperios. I sub A es 2 amperios, ya sabemos. 6 amperios sería esto. 6 amperios con 2 amperios no da. No da. Entonces esta conexión no está buena. ¿Por qué? Porque no mantienen la misma corriente. Aquí debería ser 2 amperios también. Pero no lo es. 3 I sub A y I sub A aquí está. Es la corriente que circula por aquí. ¿Está bien? ¿Cómo es? Ya estamos terminando. Entonces, aquí es válido. A ver aquí, ¿cómo es? Corrientes en paralelo. Paralelo, ¿qué significa? Suma de voltaje, el mismo voltaje, pero son independientes, o sea que les vale el valor de voltaje, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué más? Es en paralelo las fuentes de corriente, mira, 10 amperios hacia abajo, 20 amperios hacia abajo, perdón, y 10 amperios hacia arriba. Se restan y sale 10 amperios la resultante. Y mira, aquí dice 5 amperios, entonces aquí está mal. Porque para empezar, después estos dos son, miren, se están restando más todavía. Aquí hay 60 voltios nomás. Sí. A ver, esto, igual que el caso anterior, ¿no? Este es fuente de voltaje, voltios, y es fuente de corriente, independiente. Este es independiente. Y sub A, mira, I sub A otra vez va a valer 3 amperios, si es esta, y esta corriente viene, es, I sub A vale 3, ¿no? 3 por 5, 15 es el voltaje entre esta fuente y esta. No va a dar. ¿Está bien? Ya, ¿está bien? A ver esto, 5 amperios, 2 amperios, está mal conectado, ¿no ves? Sí, en lo clarito se nota, no está mal conectado. Porque están en serie y serie significa misma corriente. Mira, nada, no da, ¿no? Ya, a ver aquí. Toditas son independientes, les comento. Toditas son independientes. Por aquí está circulando 30 amperios. Aquí de la fuente de corriente. 30 amperios hacia abajo. ¿Está bien? Listo. Y aquí es hacia arriba ya también. Bien, hacia arriba. Y mira, está en contraposición lo que genera esto, que es positivo, que es hacia abajo. Finalmente tenemos nuestra propia fuente de 10 voltios. Está bien por la sensación. Muy bien, en serio. Ya. ¿Está bien, chicos? Miren. Este es 10 voltios. Y aquí hay 10 voltios. ¿Esta corriente puede ser 0? Sí, puede ser que estén en paralelo, y paralelo significa misma corriente. ¿No? Esta es la corriente, 40 amperios que circula por aquí, por esta rama, 40 amperios. ¿Está bien? 40 amperios. En voltaje tendría que ser 10 voltios, aquí está 10 voltios, aquí tendría que ser 0 voltios.
Entonces el voltaje aquí va a ser 10 voltios y fíjense, este es 10 voltios y este también es 10 voltios. Ya. Aquí hay que calcular el valor faltante de voltaje corriente, hallar el valor de la potencia, a su vez, hallar el valor de la potencia para todos los circuitos mostrados. Hay que calcular la potencia total, que ya sabes que es la suma de las potencias. ¿Este está en serie? ¿Sí o no? Este vale 7, 5 por 7, 35 voltios. 7, el BX, este es el voltaje aquí, es de la fuente. 7B es igual a 57 voltios. ¿Está entendido ese problemita? Este problema es facilito, ¿no? Hay que calcular sus valores de Bx en todo momento. Esto y X. Facilito. La ley de Ohm, calculas la corriente y listo. Ya. Aquí empieza, dice los valores de corriente de rama, la potencia que disipa cada resistencia. Ya. Hay que determinar los valores de las corrientes de rama. Esta y el Bx. Esto. ¿Está bien? Entonces hay que calcular estas corrientes de rama. Ya. Las corrientes rama. ¿Cómo poder calcular las corrientes rama? Sugerencias. Podría calcular las corrientes de rama. Es lo que dice, ¿no? Ley de corrientes de Kirchhoff. El método de rama sí puede ser. Pero ¿cuál es el método más fácil de todo lo que les enseño? Nodos y A mallas. ver, la corriente total. Primero, aquí corriente total. ¿A qué es igual la corriente total? La corriente total, teniendo el voltaje, acá todito esto es una resistencia equivalente, podemos hallar, ¿sí o no? Una sola resistencia equivalente podemos hallar, en paralelo con esta de 15. ¿Sí o no? Y una resistencia equivalente total. ¿Sí o no? Ahí está. Es la corriente equivalente. ¿No es? De esto. Se puede hallar la resistencia equivalente. Por lo tanto, esa corriente I total, que es la de rama, esta corriente I total, ¿no? Es igual a ¿qué? Es igual a esta corriente, ya es, ahí está. Es igual a B sobre R, el voltaje sobre la resistencia equivalente. Esto. ¿Sí o no? Y de esa manera vamos a hallar esta corriente de entrada al paralelo. Estos dos están en paralelo. Entonces yo por divisor de corriente puedo hacer caer I sub A. Después acá hay otra corriente que es
I sub B. Igual, ya invitar que... ¿Está bien? La resistencia total equivalente. Es esta, ¿no? A ver, fíjense, a ver, vamos a escribirlo ya. Resistencia total equivalente. Es el serie de 2. A ver, el serie de 2. ¿Quién son los dos? El serie de esta con esta otra bola verde. Listo. El serie de estas dos. O sea, es de 100 más series más, ¿no? De esta. Y este es el paralelo de 2. ¿No ves? Paralelo de 2. R6 está en paralelo con la suma de estas dos. R6 ¿está bien? ¿Sí o no? Entonces, esta bolita verde grandecita va a ser ¿qué cosa? ¿Qué es? El paralelo de 2. ¿Quién son los dos? ¿Quién son los dos? Uno de ellos es R6 y el otro es este. Estos dos están en paralelo. ¿Sí o no? Mira, un punto, 2 puntos. ¿Está bien? De unión. No hay más. Entonces, el equivalente de este es, ¿se acuerdan, no? 2, este es suma de 100 más 100. Ya listo. Y esto es 100. Entonces, ¿se acuerdan? Paralelo de 2, producto de las dos sobre la suma de las dos, producto de las dos. Miren. Producto de los dos, ¿quién son los dos? Esta bolita con esta otra. Entonces va a ser R6, ahí está, ¿no es así? R6, ¿no es? Producto de los dos, listo. Ahí está. R6. Producto de los dos sobre la suma de los dos. Es esto con estos dos, que es 100 más 100, R8 más R7, ¿sí o no? Ah, esto es R7, ¿está bien? Más ¿está bien? Ah, ya ves. R7 más R8, ¿no ven? ¿Está bien? Aquí está, R7 más R8. ¿Están en serio los dos? ¿Está bien? Sobre lo mismo, ¿no? El producto de las dos sobre la suma de las dos. Listo, ahí está. ¿Ustedes pueden calcular la resistencia total equivalente con esto o no? Pueden. Y después aquí colocan la resistencia equivalente total y van a ver entrar la corriente y su. ¿Está bien? R8, ya. ¿Está bien? Entonces, de esa manera calculamos esta corriente. ¿Y cómo calculamos la corriente I sub A? ¿Cómo calculamos la corriente I sub A? Esta corriente. Por divisor de corriente, miren, tenemos dos en paralelo y la corriente de entrada al paralelo, que es I total. Entonces, la corriente que hemos calculado por acá, ¿no? Es el voltaje
15 voltios sobre la resistencia equivalente total, ¿no? Muy bien, pero volvamos al I sub A. I sub A, ¿cómo lo calculamos? Hay divisor de corriente. Hay paralelo, mira, 1, 2 paralelos y la corriente de entrada paralela. Esas son las condiciones del divisor de corriente, ¿se acuerdan? ¿Sí o no? Entonces, en este caso, a la otra resistencia, ¿quién es la otra resistencia? 100 más 100, cuidado. La otra resistencia de esta rama en paralelo, aquí está. Es 100 más 100. ¿Está bien? Entonces acá sería I sub A es a la otra resistencia y la otra resistencia es 200, ¿no? ¿Por qué 200? Porque es 100 más 100. La otra resistencia sobre la suma de las dos, o sea, 100 ya, 100 más 100 dividido entre 100, mira qué riquito. Todito esto es, ¿no? A la otra resistencia sobre la suma de las dos, ¿no? La otra resistencia. ¿No ven? Más 200. I sub A. Así calculas I sub A. Y aquí por I total. Hay que el divisor de corriente dice I total, ¿no? Y está. I sub A vale a la otra resistencia, que sería 100 más 100, 200, sobre la suma de las dos, 200 más 100, por la corriente de entrada al paralelo. Esta corriente que vamos a calcular ya. I sub B también lo mismo. El I sub B, este I sub B, podríamos ver a la otra resistencia sobre la suma de las dos I sub B por I. ¿Está bien? ¿Alguna consulta tuvieran? Aquí también, miren, aquí hay que determinar corrientes de rama, voltajes de rama para los siguientes circuitos. Corrientes de rama significa calcular esta corriente, esta de aquí. ¿No ve? Esto viene aquí, parece que esto sube. Ah, pero mira, aquí hay un positivo, por lo tanto, mejor trabajaremos así nomás, ¿está bien? Espérenme. Ah, ya. Ya está. Entonces, esta fuente, la corriente en esta rama, la corriente en esta rama, después la corriente aquí puede ser, ¿no es cierto? Acá obligatoriamente tiene que ser con la fuente hacia abajo y aquí es hacia arriba. ¿No? Entonces, ahí están las corrientes rama. Este método, aquí sí hay que aplicar método de corrientes rama. Aquí igual, hay varias fuentes, ¿no? No es una sola fuente. Como en este caso, miren, en una sola fuente no hay problema. No hay problema de escritura, ni problema de que te has olvidado, no hay nada. Ya, ahí está. Otro problema, hay que hallar la potencia de las fuentes, este es B por I. Entonces es el voltaje 24 por I. No es... Y además está cortocircuitado, oye, mira.
esta corriente, qué interesante, esta corriente trabaja aquí nomás. Y acá están varios problemitas también de corriente RAM. ¿Tienen alguna consulta? El miércoles vamos a seguir peleándola. El miércoles vamos a resolver más corrientes rama y aplicaciones de divisor corriente, divisor de voltaje. ¿Okay? ¿Alguna consulta tuvieran, algún ejercicio en especial, por favor? Inge, yo más que una consulta quisiera pedirle algo, si nos podría facilitar el PDF de este tema, del tema 3. La anterior clase no lo subió. ¿Qué? ¿El tema 3? Bueno, aquí estamos, ahí vamos a ver. Ah, sí, oye, no les había enviado circuitos resistivos. Ya, lo voy a subir, oye, gracias, muchísimas gracias, muchachín. Ahora mismo termina la clase y lo subo, ¿ok? No, Sí, okay, lo que les he hablado, conexión de resistencias, divisor de voltaje, divisor de... Mirad cómo se me ha ido, mil disculpas. Se me ha ido y pensé que ya les había enviado. Pero ahora mismo les doy. Y las transformaciones triángulo, estrellas y estrella triángulo. Esas no me hacen falta. Y han debido estar resolviendo ya estos ejercicios de ramas, ¿no? Que les he dado aquí. Este es un primer parcial que les he mandado también. Esto también les voy a mandar aquí. Miren, divisor de corriente. Por un divisor de voltaje. Aquí está el método de ramas también. Ya. Ahorita mismo les voy a subir, ok. Esto. Ah, no, está. Ya les he subido. Aquí está. Aquí está. Esta después. Inge, ¿cuándo es el examen? Todavía no hemos fijado fecha. Pero el miércoles lo vamos a hacer. Pero ya estamos listos, solamente sería transformación estrella triángulo. Yo estimo que esta semana vamos a practicar, ¿no? Y ya la subsiguiente semana ya sería el examen, ¿no? Que estuviéramos encajando en el periodo de evaluaciones, ya va a empezar. O sea, es de los tres temas. De corriente, de voltaje, 1, 2, potencia también, ¿no? Después en el segundo, corrientes de rama, corrientes el método de corrientes, las leyes de Kirchhoff, ¿se acuerdan? Para aplicar en el método, como en este caso, por ejemplo, ¿está bien? El método de corrientes de rama. Y en circuitos resistivos, a ver, conexión de resistencias, cálculo del voltaje, cálculo de la corriente, cálculo de corriente, voltaje y potencia, ¿ya? Por el método de ramas. Y el otro tema sería resistencias, que sería más bien la aplicación de divisor de corriente, divisor de voltaje. Y el último punto es transformación triángulo.
Inge, no se le escucha. ¿Qué? Ya. ¿Hay alguna consulta más? Bueno, nos vemos el miércoles, chicos. Gracias. Si no hay consultas.